María Paz Caruso, concejala de la oposición en el Consejo Rafaelino. María Paz, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, seguimos la línea, digamos, de temas previsto a partir de Lavacoche, ya que lo escuchamos a Germán Cíceri de la Comisión de Comercio y Servicios. Bueno, es reciente la firma del decreto del intendente Viotti. ¿Ustedes qué análisis hacen? Todavía recién empiezan los plazos informativos, una campaña informativa. Recién a partir del 15 de abril comienza la parte punitiva, habrá la aplicación de multas, se elaborarán infracciones. ¿Ustedes qué análisis hicieron? Sí, convengamos que bueno, va a empezar a regir formalmente el decreto, esta prohibición el 15 de abril, como vos decías, Pedro, cuando suele mermar la actividad por el tema del invierno y demás. Sabemos que estas épocas es mucho más complicado, pero como todos sabemos, y eso es algo que la ciudadanía en general analiza, es una situación compleja. Cuando uno lee el decreto que firmó el intendente, no ve cuáles van a ser las herramientas efectivamente que se van a aplicar para enfrentar la problemática, no habla de cuáles van a ser las capacitaciones, sino títulos muy generales. Nosotros, como bloques, estábamos a favor, que llegamos a un momento que hay que ir hacia la prohibición, tal vez en toda la ciudad, no solamente en la SEC, pero por supuesto con un acompañamiento, no solo en concientizar a la gente para que no dé a lavar el auto, sino qué acompañamiento van a tener estas personas. Y eso es lo que nos preocupa y que no vemos que esté claramente planteado cómo va a ser ese abordaje, ese acompañamiento. Sí o sí tiene que haber un acompañamiento por parte del municipio, y también qué capacitación tiene el personal municipal, la UR, por ejemplo, porque lo importante es que no pase lo que pasó hace algunos meses. Si bien podemos recordar todos la golpiza entre Lavacoche, el personal de la UR, una persona que pasaba que los atropelló. ¿Qué cambió o qué criterio diferente se aplica para no terminar en eso mismo? Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que bueno, por supuesto, vamos a acompañar, vamos a ir haciendo un seguimiento de esto, pero falta un abordaje, o por lo menos en la planificación y en el contenido del decreto no se llega a reflejar esto. Y recordemos que es una facultad del Ejecutivo. Nosotros podemos acompañar con legislación, al haber sido un decreto del intendente, no acompaña el Consejo, no tiene que llevar ningún tipo de acompañamiento en ese sentido, sí el control, como todo lo que hace el Ejecutivo, por parte del Consejo. De todos modos dijo, de todos modos dijo el intendente el día que firmó el decreto que le gustaría que después este decreto derive en una ordenanza. Así que participación para el Consejo. Si va a ser una ordenanza, bueno, van a tener que, si va a ser iniciativa del Ejecutivo, profundizar mucho más el contenido de los considerando, porque habla, por ejemplo, de situación de vulnerabilidad. Bueno, ¿en base a qué es ese análisis? Las edades de las personas que lavan los autos, qué alternativas laborales pueden ser para ese grupo. Todo eso, por lo menos en este decreto, no está, y si va a ser una ordenanza, nos parece que debería considerarse. Y referido a esto, ese día de la firma, en la previa a la firma, estaban presentes los concejales oficialistas de La Libertad Avanza, y el intendente dijo, los 4 del Partido Justicialista no estuvieron presentes. ¿Sobre esto? Sí, me parece que le dio demasiado interés Viotti. Nosotros obviamente pudimos acceder a ese decreto también. Eso era una foto política que no le cambia la vida a nadie. Nosotros no teníamos mucho más, si bien no podíamos, no fuimos porque no pudimos por una cuestión de agenda si no hubiéramos estado, pero no teníamos una participación porque era un decreto que ya estaba cerrado y que lo implementaba el Ejecutivo. No fuimos invitadas a una mesa de trabajo para definir, para abordar, con la experiencia actual y con la experiencia que nosotros también hemos tenido en la temática. Como decimos, es una problemática de vieja data que nadie puede negar que se agravó. Nosotros desde el Consejo hemos pedido varias veces información, nos dijeron que había menos, el decreto de ahora dice que hay más que antes. Entonces, bueno, hay una serie de contradicciones en la información que a nosotros nos preocupa, pero también nos ocupa en el seguimiento del tema. Bien. Paz, hablando de otros temas que ustedes han trabajado en los últimos meses, el hábitat está en el centro de sus preocupaciones también. Sí, estuvimos estos días en las viviendas que se están construyendo en el barrio 2 de Abril, en el plan Casa Propia, porque hay una serie de viviendas abandonadas. Si bien los fondos eran de Nación, también lo había licitado provincia, bueno, hay una situación problemática ahí que abordar con los temas de las usurpaciones.
Hay localidades de nuestra provincia que han retomado las obras. Ahí no, en este caso no, está paralizado. No, está totalmente paralizado y también más allá de estar la obra frenada, que se puede entender por cuestiones administrativas, que lo que hacemos es preguntar eso, es cómo se sostiene el mantenimiento del lugar, todo lo que tiene que ver con el cerco perimetral que había. Por eso nosotros hicimos 2 proyectos respecto al tema. Una minuta de comunicación, que es un pedido al municipio que refuerce las medidas de seguridad, que haga el mantenimiento. Si nosotros pudimos ingresar a las viviendas, había ropa, había indicios de que también tal vez hubo algunos robos de chapas y demás. No lo podemos tener en claro porque desconocíamos en qué etapa, pero los profesionales seguramente que hacen el seguimiento de la obra lo hacen. Bueno, si se hizo la denuncia correspondiente ante el faltante y después hicimos una resolución a provincia, al ministro de Obras, que nosotros vimos que en algunas localidades se retomaron las obras, que Rafaela también estén estas 28 viviendas del barrio 2 de Abril en agenda. También, si vemos, la provincia empezó a hacer viviendas en el barrio Mora, y decimos, bueno, ¿no se podría también haber retomado esto? Es suelo que era del Instituto Municipal de la Vivienda, es decir, de todos los rafaelinos que se entregó para esto. Tenía alrededor de un poco más del 20% de avance, por lo que habíamos accedido a información extraoficial. Entonces, bueno, ¿por qué no se puede retomar esta obra también tan importante y el deterioro y la pérdida de recursos que van apareciendo en función de esto? Como planteamos lo del Centro de Desarrollo Infantil también en el barrio Nuestra Señora de Luján, que vos ves obras, recursos que ya se invirtieron, y uno puede entender que si Nación hizo un recorte de esos recursos, bueno, ¿cuál es la situación actual? ¿Que lo vamos a dejar así hasta cuándo? ¿Hasta que termine este gobierno, hasta que haya otra decisión? ¿O Rafaela lo va a poner en agenda y va a poner en agenda la ciudad? Que esa es nuestra intención, que el intendente reclame y gestione por las cosas que son para Rafaela. Y el tema de los 315 lotes también estuvo en agenda este verano, concejal. Sí, estuvimos con los vecinos también, todo el bloque, nos plantearon algunas cuestiones. Primero del día a día, del mantenimiento, del riego, de la iluminación, que eso debemos reconocer que siempre tenemos respuesta de Pierre, que está a cargo del Instituto Municipal de la Vivienda. También fue al Consejo Pierre y nos dio algunas respuestas. Lo que nosotros le planteamos, por ejemplo, de los valores de la cuota, qué pasa con el que se da de baja. Esa información que es clara y el funcionario a nosotros nos lo explica claramente, la gente no lo llega a comprender. O sea, evidentemente hay un problema de comunicación, que siempre por ahí caemos en eso, pero es importante ser claros en eso porque es la proyección de la vivienda. Hay gente que está pagando alquiler, está pagando la cuota del lote, quiere empezar a construir y no sabe cómo, había problemas con los medidores de agua, con la luz de la obra. Bueno, son todas cuestiones que tal vez están justificadas, pero que la ciudad, los vecinos de ese sector no lo tienen claro, entonces les cuesta poder empezar la obra de su casa. Bueno, en marzo hay reunión del directorio del Instituto Municipal de la Vivienda, así que ahí se avanzará a ver si se acomodan un poco las cuotas o seguirán así congeladas. Hay que ver ese detalle que ustedes habían preguntado, un detalle no menor. Sí, no menor, y por ahí la cuota, como algunos nos plantean, no es alta, pero son personas que tal vez ya están pagando un alquiler, que tienen que pagar, por ejemplo, el permiso para edificar, los planos a profesionales. Entonces, es una sumatoria que termina siendo significativo. Nosotros lo que planteamos siempre no es regalar, pero sí pensar, ponerse en el lugar de esa persona, qué accesibilidad le das, porque esa obra la hizo alrededor del 90% fueron fondos nacionales. Entonces, esas cuotas que ingresan sí o sí permiten tener un cierto recurso económico al IMB, que la idea es que esos recursos puedan volver a la gente, puedan facilitar el acceso a la vivienda tan importante para nuestra ciudad. Paso a otro tema que no sabemos nada en los últimos días. Vecinales, venció el plazo para la presentación de listas. No se informó en cuántos barrios efectivamente se van a realizar elecciones el 15 de marzo porque hay más de una lista presentada. ¿Ustedes saben algo? No, estuvimos teniendo algunas charlas informales sobre algunas situaciones también en algunos barrios puntuales, sobre algunas impugnaciones y demás. Mañana nosotros por la sesión extraordinaria vamos a tener la presencia en el Consejo Municipal de varios funcionarios, entre ellos Germán Botero, así que seguramente podemos hacer uso de ese momento, si bien son por los temas de la extraordinaria, para charlar de cómo viene lo de vecinales. Y el miércoles, sesión extraordinaria con temas presentados por el Ejecutivo.
Es una sesión el miércoles a las 10 que convoca el Ejecutivo. Cuando convoca el Ejecutivo a extraordinaria son los temas que envían ellos, son 4 temas, más que nada vinculado a cuestiones administrativas, de compras, de límites de compras, de arreglo de vehículos y también es administrativo una cuestión con las veredas del microcentro. Muy bien. Bueno, la última, Paz, mañana en esa reunión que anunciaste con funcionarios va a estar Juan Pablo Aversa, subsecretario de Servicios Públicos, vuelve al Consejo. Ustedes el segundo semestre del año pasado habían reclamado la visita de Aversa para explicar un par de temas que no tenían con claridad. Uno de ellos tenía que ver con compras de la municipalidad a la empresa de la familia de Aversa. Bueno, mañana vuelve. Sí, celebramos la presencia cuando nosotros lo hemos convocado por temas específicos que tienen que ver con la compra del agua y el funcionario no se ha hecho presente. Después nos pasó que, por ejemplo, cuando tratamos el presupuesto tampoco se hizo presente y lo que planteamos es esto. No puede ser que un funcionario con una de las áreas más grandes de la municipalidad, por una cuestión personal, deje de asistir al recinto a dar las explicaciones pertinentes, sumado a que ahora hay una auditoría interna que termina de avalar muchas de las cuestiones respecto a la compra de agua que nosotros planteábamos. Entonces, más allá de lo que nosotros investigamos y ejercimos nuestro rol como concejales, también lo revelan las auditorías internas del municipio, pero más allá de eso, mañana la reunión es por el arreglo de maquinarias, de máquinas pesadas, generalmente son maquinarias vinculadas a los servicios y talleres de la municipalidad, los talleres donde se arreglan la mayoría de las máquinas municipales allí, más allá de las tercerizaciones que se pueden dar. A ver, la última de mi parte, Paz. En 10 días se abre el periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Ahí va el intendente Leonardo Biotti, mensaje inaugural. ¿Qué esperan de ese día? Mira, el año pasado se anunció el plan de pavimento, que no empezó. Se anunció la barrera en el barrio Mora para el cruce entre el barrio Mora y San José, que no se hizo. Se anunció, por ejemplo, la Recoba, que entendemos que ya tiene que empezar la obra. Más que anuncios, nosotros queremos tener en claro la planificación de la ciudad, ¿no? Por supuesto que los ODESUR son prioridad, siempre lo decimos. Fue una gestión de Omar Perotti que los ODESUR estén en Rafaela y lo que van a dejar son muy importantes, pero hay una realidad social y económica que no se está viendo. Los barrios están totalmente abandonados, el mantenimiento de la ciudad es claro, pozos en todos los barrios, no podemos decir solamente en algún sector. Los recursos de la municipalidad tienen que estar disponibles para la ciudadanía en función de las necesidades y nosotros esperamos que ese discurso tenga que ver, si bien asumió hace poco Biotti, hace 2 años nomás, le falta tener en claro un plan estratégico y el rumbo de nuestra ciudad y eso nos preocupa. Y siempre que podemos lo planteamos desde un lugar constructivo. Alguien nos dirá, bueno, son demasiado críticos, es que hay cosas que son urgentes.